Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por este tiempo de este día jueves, en esta semana, que es la Semana Mundial del Inversor. Para nosotros realmente es un gusto y un placer poder estar nuevamente un año más junto a la Comisión Nacional de Valores, siendo partícipe de los eventos dentro de la Semana Mundial del Inversor. En esta oportunidad, los lineamientos de esta semana, ya un poco les voy a contar de qué se trata, pero vamos a nada más y nada menos que empezar a ahondar en un tema que es de total actualidad y yo me animaría a decir que es lo que se viene de acá en adelante y es lo que está hoy y ya no podemos negar su existencia y tenemos que empezar a entender el mercado de capitales también con terminología tecnológica, ¿m? Con todo lo que ello conlleva, ¿no? El aprender de qué se trata y también ser conscientes de los riesgos y que ello conlleva en el entendimiento de que tenemos que entender estos instrumentos. Así que el tema que vamos a abordar desde Portfolio en esta Semana Mundial del Inversor no es nada más y nada menos que, le hemos puesto así, el ABC para ingresar al mundo del financiamiento y la tokenización en todo el sistema financiero y en el mercado de capitales en particular. Un poco comentarles, para quienes no nos conocen, Portfolio somos una empresa de mercado de capitales que ya el año que viene cumplimos 20 años en el mercado y hemos sido los pioneros en Argentina en el lanzamiento de pymes al mercado de capitales, en lo que eran anteriormente las bolsas en las cotizaciones y hoy los mercados, en todo lo que han sido las finanzas y los instrumentos con impacto social verde y sustentable y obviamente vamos a estar también presentes en todo lo que es la participación en el mercado dentro de los instrumentos de financiamiento tokenizados, que ya son la nueva modalidad que vamos a tener de instrumentos en el mercado de capitales, tanto para financiarse como para invertir. Como ustedes podrán ver, el título que le hemos puesto es el ABC para ingresar al mundo del financiamiento y la tokenización. Y para eso hemos convocado a dos especialistas, Giselle Cano, que es abogada y máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral y es especialista en blockchain, tokenización y Legantech, y a Pablo Magini, integrante del estudio de G Abogados, quien tiene una diplomatura en Derecho Bancario y Mercado de Capitales. También has hecho, Pablo, una diplomatura en Bitcoin Argentina hace bastante tiempo, como un pionero. Ha terminado también de cursar su maestría en empresas en la Universidad Austral, bueno, y es asociado del estudio. Como la Semana Mundial del Inversor tiene la característica de que los agentes concurrimos al público en general junto con una entidad educativa a los fines de que esto conforme parte de los planes y los programas de educación financiera. En esta oportunidad, este encuentro se hace en forma conjunta con con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Mendoza, de la cual tengo el honor de ser su profesora en la Cátedra de Mercado de Capitales, y que bueno, enseguida ya estará compartiendo con nosotros Eduardo Jardel, que es integrante también de la universidad y profesor de la Universidad Mendoza, también como parte integrante. Pero es muy importante el rol que tienen las universidades y que tienen las instituciones educativas en el momento de lo que es difundir y capacitar y capacitarnos, ¿no? A todos en temas de finanzas, de mercados y en este caso de la vinculación del mercado de capitales y los procesos de tokenización y los procesos tecnológicos. Contarles nada más que qué es la Semana del Inversor. Juli, no sé si puedes pasar a la próxima presentación. La Semana Mundial del Inversor, como aquí está, se celebra desde hace ya 7 años en todo el mundo y en la Argentina. Es una iniciativa de IOSCO. IOSCO es la Organización Internacional de Mercados de Valores que nuclea todas las bolsas y todos los mercados de valores en el mundo, quienes preocupados por el tema de la educación al inversor
propusieron que una semana al año en todo el mundo, dentro del calendario global, los agentes nos acercáramos hacia el público en general, junto con entidades educativas, a contar en forma simple de todas aquellas cuestiones que están vinculadas con el mercado. Por lo tanto, en esta semana, si ustedes entran a la página de la Comisión Nacional de Valores, cnb.gov.ar, y específicamente en el área de Semana Mundial del Inversor, se van a encontrar con toda la agenda que ha estado durante toda esta semana y que se ha hecho a lo largo del país en forma presencial y en forma virtual o híbrida de distintos eventos que se han realizado a lo largo de toda de esta semana de octubre. Así que para nosotros es sumamente un honor estar dentro de este calendario, un año más dentro del calendario de estos eventos globales. Y muchísimas gracias a todos ustedes también por haberse unido en este momento a este encuentro de hoy. Y agradeciendo una vez más a la Universidad Mendoza. Bueno, yo dejo aquí de hablar y voy a dejarles nada más a los especialistas, que a eso es lo que hemos venido. Vamos a hacer una presentación que va a ser de Giselle y de Pablo. Todas las preguntas que quieran realizar las pueden ir dejando en el link de preguntas y yo las voy a ir levantando, las voy a ir leyendo y se las voy a ir trasladando a Pablo y a Giselle. Y bueno, y un poco vamos a tocar algunos temas que tienen que ver de actualidad, como qué es los procesos de tokenización y Pablo específicamente cuáles son la normativa y cómo está hoy el mercado de capitales, cómo está incorporando toda estos procesos tecnológicos dentro de lo que son los instrumentos financieros de mercado. Ahí veo que está Eduardo, creo. No sé si está por ahí Eduardo, eh, de la universidad. Bueno, me parece que no está. No sé, Julieta, si lo has visto. Ya está en la reunión. No sé si puede Perf- hablar, pero si quieres perfecto. presentarlo, igualmente nos Eduardo, ¿cómo escucharán. estás? Un gusto. Ahí está Eduardo. Parece que no nos escucha. Hola, Eduardo. Me parece que no nos puede escuchar. A ver. Eh, Eduardo, no sé si nos puedes escuchar. Bueno, vamos a esperar a ver un minutito a ver si se conecta. Capaz que tenga problemas de conexión, cosas que suele suceder a veces. Así que. Un Ay, segundo. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Acá estamos estamos conectados, así que Eduardo, Sí, te de quería dar la acuerdo. bienvenida y muchísimas gracias por estar. Ya un poco adelanté la importancia de la participación de la universidad, no sé si y como docente de la Universidad Sí. Mendoza y en representación de la Universidad Mendoza, bueno, te quería dar las gracias y contar un poco también de la universidad y estas partes, estos programas de difusión, la importancia que tienen también para nuestros alumnos. Bueno, realmente, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, 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 perfecto, te Ah, perfecto. escuchamos. No te vemos, perfecto. pero te Bueno, escuchamos. perdone, pero la verdad que vengo de otro evento, venía en el auto, o sea que estaba conectado, no podía conectarme a través del celular y ahora sigo con el celular, así que perdonen Bueno, esta improvisación, pero bueno, desde la Universidad de Mendoza estamos muy orgullosos que nos hayas invitado, Karina. Nosotros nos conocemos de hace muchísimos años. Bueno, vos exacto. has emprendido un liderazgo absoluto en este tema de mercado de capitales. Y bueno, te agradezco la invitación a la universidad. El decano me ha asignado por estos temas específicos para que represente la universidad. Y realmente, bueno, estamos tratando nosotros también en la universidad de trasladar a los alumnos, que realmente son los verdaderos beneficiarios de esto y van a ser los que van a estar actuando como actores principales dentro de ya, digamos, ya no pongo el futuro, lo pongo en la actualidad, en el mercado de capitales, y que nuestro país necesita para justamente digamos, obtener capital y poder desarrollar la economía argentina. Así que bueno, gracias Karina
y No, por me favor, un pongo placer. en manos de ustedes para seguir escuchando lo que viene a continuación. Muchas gracias. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Solamente comentarles también, Eduardo, que siempre comento que la Universidad de Mendoza es pionera en temas de mercados y finanzas porque tiene una materia de grado de mercado de capitales en cuarto año de ciencias económicas y licenciatura en administración, lo cual hace que también sea una pionera en la visión de la incorporación de esta temática dentro de la carrera de grado de los profesionales, ¿no? Así que la verdad que yo muy orgullosa de también de formar parte de la universidad. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, ya he hecho esta introducción, entonces ahora la dejo con Giselle, ¿no? Vamos a empezar, Giselle, como les comentaba, bueno, ella es abogada, máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral y especialista en blockchain, Legal Tech, y yo diría que es una de las que más ha explorado desde sus inicios todo el tema de tokenizaciones y tantas. Uno la escuchaba y yo decía, ay, Giselle me está hablando en otro idioma. O uno la escuchaba en las charlas, en los congresos, o lo que leía y uno lee, y la verdad es que el tema de todo lo que es Legal Tech, que hoy es una nueva rama de la actividad y tan vinculado hoy con las finanzas y con el mercado, así que no deja de ser hoy uno de los aspectos más importantes que tenemos que empezar a tener presente como inversores, ¿no? Al momento también de saber dónde vamos a invertir y qué son todos estos instrumentos tokenizados que encontramos en el mercado de capitales. Y bueno, ya le vamos a explicar un poco cómo funcionan. Así que Giselle, yo te dejo todo a vos Bueno. y te escuchamos y aprenderemos a tu lado. Bueno, muchísimas gracias por las palabras de presentación y también por la convocatoria. La verdad es que todos estos espacios académicos, en particular cuando tienen por finalidad la divulgación y acercar estos temas al público en general, siempre son, por lo menos para mí, siempre son de absoluto interés y creo que es lo que hace falta, ¿no? Un poco acercar el, el derecho y la tecnología a las personas que lo están usando. Y bueno, de hecho, un poco esta primera introducción que pensé para esta charla tiene que ver con eso. Casualmente es una frase para mí, una persona que ha sido visionaria, que fue el fundador de las tarjetas de crédito Visa. Y él en su libro un poco dice esto de, bueno, el dinero no era moneda, no era billete, no era tarjeta de crédito. Eso era la forma, no era la función. Y cuando hablamos de tecnología actual, de tokenización y demás, en definitiva es forma. Por detrás de todo lo que está pasando, lo que hay es función. Y van a ver que aunque los términos pueden ser un poco raros y parece que uno habla en otro idioma, muchas veces sí, porque mucho viene en inglés, pero en definitiva lo que está por detrás no dejan de ser personas que están haciendo negocios, principalmente, aunque el blockchain se ha extendido a otro tipo de funciones, pero bueno, aquí nos convoca el mercado de valores, así que hablamos principalmente de negocios. Y un poco ese era el objetivo de esta charla, para abordar los temas que, no sé yo cómo hago para pasar acá. em, Para abordar estos temas, el punto inicial tiene que ver con, bueno, ¿qué es tokenizar, no? ¿Qué significa atravesar por la tecnología un activo de la vida real? Y en muy simples palabras y simplificando el asunto, tokenizar no es nada más y nada menos que crear un activo digital, un trozo de código que representa algún otro valor o alguna cosa del mundo real en la cadena de bloques. En realidad esto no es nada tan novedoso, esto de representar algo que existe en otro lugar. De hecho, la securitización de valores, digamos, hay muchos elementos, las personas jurídicas, hay muchos elementos que ya estamos utilizando en la actualidad que tienen esta misma lógica de representar algo en otro lugar, y la tokenización no es nada más y nada menos que eso. En el caso de los activos de la vida real, lo que hablamos es de un token, esto de la fracción de código, vamos a decir una ficha,
que si pasamos al gráfico, vemos que yo por hipótesis tomé un caso de un inmueble, que es algunas de las cuestiones que por lo menos en mi ciudad, yo soy de Mar del Plata, es de las que más repercusión está teniendo. Básicamente tiene que ver con un activo de la vida real, tomarlo, una parte de eso, yo pongo este gráfico del filtro, ¿no? Pasarlo por el filtro del tokenizador y convertirlo, representarlo en tokens, que son una fracción, un pedacito de ese bien o de esos derechos que se acreditan en una billetera, en una wallet de ese tenedor de tokens. Esto, como les decía, ya lo podemos ver, por ejemplo, en las acciones de una sociedad. Una acción de una sociedad que hoy una acción de Coca-Cola representa una fracción del patrimonio de Coca-Cola. Esto es relativamente similar, la particularidad de que está representado, que está registrado en una blockchain, que es un tipo de tecnología de base de datos que nos da una cantidad de beneficios adicionales digamos, por su propia aplicación. Esta base de datos tiene por característica que cada registro que nosotros incorporamos se conecta al anterior de una manera que hace muy difícil que podamos editar un registro actual sin alterar todos los registros anteriores. Entonces, esa es la lógica de la cadena. Un bloque se llena de información, se cierra, se abre otro bloque y esos bloques se van conectando con códigos de hash, con lo cual es muy complejo alterar uno sin, hoy con la tecnología disponible es prácticamente imposible, alterar uno sin alterar los demás. Y además de eso, como es distribuido, es decir, que este libro está registrado en una pluralidad de nodos que tienen copias idénticas, también es muy difícil hacerlo porque uno tendría que, además de alterar toda la cadena de códigos en cada uno de esos bloques, hacer esa misma alteración en cada una de las copias del registro. Esto lo que permite es que el sistema sea transparente e inmutable, en virtud de lo cual nosotros como actores y usuarios de esta tecnología podemos seguir de punta a punta cada una de las operaciones. De hecho, esto es algo que se puede consultar desde un sitio web. Uno entra al scan y puede ver qué valores tiene cada billetera, cómo se han ido moviendo en la dinámica y eso le da mucha transparencia. Por supuesto, salvo que haya una vinculación voluntaria entre la billetera y la persona humana o la persona jurídica, no hay públicamente una conexión, ¿no? No es que uno entra al scan y ve cuántos tokens tiene Giselle Cano, sino que uno ve cada billetera cuántos valores tiene registrados. Otra de las grandes fortalezas que nos da esta tecnología es la posibilidad del fraccionamiento. Nosotros quizás cuando pensamos en, por ejemplo, en un edificio para utilizarlo, para explotarlo como de manera turística con alquileres diarios, bueno, pensamos en que una persona que quisiera invertir ahí tendría que como mínimo hoy comprar una unidad funcional, porque menos de eso no se podría fraccionar ese inmueble, por ejemplo, si fuera un edificio. En cambio, la tokenización lo que nos permite es fraccionar ese mismo valor en piezas más pequeñas, lo cual nos permite que cada inversor pueda comprar, por ejemplo, para seguir la metáfora, metros cuadrados de ese proyecto. Entonces ya no necesita tener la cantidad de dinero para comprar una unidad funcional, sino que puede entrar a participar con mucho menos, adquiriendo metros cuadrados, digámosle, por ejemplo, a granel. Y esto que permite la participación de estos inversores que antes estaban quizás excluidos o lejos de estos procesos, se ve potenciado también por la reducción de los costos de transacción, porque es sustancialmente más económico hacer operaciones a través de la blockchain que a través de los mercados tradicionales, en virtud de lo cual no solamente uno se beneficia por el fraccionamiento, sino por la eliminación de intermediarios que en cada uno de esos pases adicionales genera un costo adicional, un costo de transacción a la operación final. Entonces, esto en algún punto, a ver, quiero pasar, pareciera que es como
un universo idílico en el cual todo es color de rosa, pero bueno, también hay puntos de roce porque a las complejidades que ya tenía el mercado se le suma una capa nueva que es la tecnología que trae esas fortalezas, pero también una cantidad de fricciones. Una de ellas tiene que ver con el tiempo, porque en realidad las operaciones no se registran instantáneamente en la cadena, sino que hay distintas formas de hacerlo. Cada cadena tiene su propio régimen de tiempo. Depende también del gas, que es lo que cobra los nodos, digamos, es como una especie de tasa que se cobra para poder registrar en la blockchain. Entonces, a mayor gas, más rápido se va a registrar esa operación. Y también, como bueno, justamente a pesar de que es más económico que cualquier otro medio de los tradicionales, tiene un costo. Entonces, a veces lo que se hace son sistemas en los cuales se acumulan operaciones, no sé, cada 1 hora, cada 15 minutos, depende del proyecto, y se registran todas juntas eh, en una sola operación con la cadena para justamente mitigar el costo. Entonces, el tiempo es una variable a tener en cuenta porque a veces puede hacer que las operaciones no sean tan rápidas como queremos y también porque para, por lo menos desde el punto de vista jurídico, lo que sería la fecha cierta puede no ser tan cierta o tan exacta como uno a veces quisiera que sea para la eficacia de los actos jurídicos. También hay una cantidad de fricciones de interoperabilidad porque hay muchas cadenas, por decir algunas, Ethereum, Polkadot, Solana, montones. Y no siempre todas las cadenas o todos los tokens pueden operarse en todas esas cadenas, no siempre son multicadena, multichain, en virtud de lo cual puede ser que uno en algún punto, si no lo conoce, termine transfiriendo tokens a la nada y los pierda, porque los transfirió a un lugar, de una cadena a otra incompatible y ya no los puede recuperar o que quede en algún punto como encerrado en esa cadena, porque como no es interoperable, no pueda salir de ese entorno y, bueno, un poco bloquear esto de la famosa liquidez, ¿no? Que, bueno, aporta liquidez, sí, en la medida que haya alguien que esté dispuesto a comprármelo, ¿no? La equivalencia funcional, que no siempre la tecnología acompaña ofreciendo los mismos requisitos o las mismas funcionalidades que exige el derecho, y los ya conocidos roces en cuanto a la ejecución, porque a menor cantidad de intermediarios y cuando la custodia la tiene el propio titular, todo lo relativo a la ejecución forzada, tanto sea en escenarios de embargos, liquidación de acciones, como también en casos de extravíos o transferencias por fallecimiento, se hace más complejo. Entonces, tenemos los pros y los contras como en toda tecnología, pero sin lugar a dudas, los pros suman a que hoy sea una de las tecnologías que esté disruptando el mundo y el intercambio de valor. Muy bonito todo, pero es necesario pensar también qué es lo que se va a tokenizar. Porque yo les ponía de ejemplo un inmueble, en realidad fue un poco tramposa esa filmina, esa slide, porque casualmente los inmuebles no se pueden tokenizar de manera directa, ya lo vamos a ver, pero digamos, simplificando que podemos tokenizar, representar digitalmente cosas físicas, cosas que existen en el mundo real, inmuebles, arte, artículos coleccionables, commodities, como soja, maíz, litio bueno, y recursos naturales también. Podemos tokenizar también intangibles, propiedad intelectual, derechos de participación, acciones, bonos, derechos de una de las partes de un contrato. Y también podemos tokenizar datos y activos digitales que hayan nacido 100% del mundo digital. Por ejemplo, podemos tokenizar historiales de navegación, podemos tokenizar información obtenida por dispositivos que tienen IoT, que tienen Internet integrado y demás cuestiones. Y por supuesto también datos de uso y demás. Básicamente, la tecnología permite tokenizar prácticamente cualquier cosa, porque el programador puede decir que el token representa lo que el programador quiera en algún punto, ¿no? El tema es que tiene que haber una conexión, porque si la tecnología dice una cosa, pero eso no se replica en el mundo real, entonces la verdad es que no va a tener un efecto real, no va a ser eficaz, porque cuando uno lo quiera
comercializar, lo quiera usar, no va a tener la posibilidad de hacerlo. Y eso responde principalmente a qué es lo que estamos tokenizando, porque como les contaba, podemos hacer una tokenización, se llama directa, cuando el token representa de manera directa la cosa que fue tokenizada. Entonces, si un token es una tonelada de trigo, entonces hay una equivalencia directa y en algún momento habrá que ver, de acuerdo a las condiciones, si eso se puede canjear o no, o cómo sea el mecanismo interno. Pero en principio la transferencia del token implica la transferencia de la propiedad de la cosa, por ejemplo, la tonelada de trigo. Distinto es el caso de la tokenización indirecta, porque en este caso el token no representa a la propiedad o a la cosa en sí, sino a derechos que tiene una persona sobre esa cosa. Por eso le agregué ahí el contrato intermedio, porque, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, no representa ladrillos en un inmueble, representa derechos que tiene el titular de dominio, el propietario, sobre esa cosa. De manera tal que lo que tenemos acá ya no es un derecho real sobre la cosa, sino un derecho personal, y que la transferencia del token no implica la transferencia de la cosa. Van a ver más adelante con Pablo que esto responde a el régimen jurídico de la cosa que se está tokenizando, y eso es lo que genera la mayor cantidad de limitaciones al momento de poder tokenizar de manera directa o indirecta. A mí me gusta agregar a esta clasificación porque cuando hablamos de tokenización, de blockchain, de Web3, uno tiende a pensar en Bitcoin. Y es como que Bitcoin es el norte y todo lo demás viene después. Y a mí me hace acordar una frase que decía mi abuelo, que es que todos los gallegos son españoles, pero que no todos los españoles son gallegos. Y me gusta esa definición porque es verdad que Bitcoin es Web3, pero no todo Web3 es Bitcoin. Y sobre todo actualmente que en la mayor adopción y en el proceso de la masificación de la tecnología, cada vez está más regulado, ¿no? Y para ese entendimiento, entender el mapa de la tecnología, el mapa de la blockchain y en dónde estamos parados, me encanta esta definición de Federico Ast que habla de, bueno, de criptoactivos productivos y criptoactivos no productivos. Es decir, aquellos a través de los cuales se obtiene algo, se puede producir algo, se puede hacer algo, y aquellos que no tienen por finalidad generar algún tipo de rendimiento o derecho, sino que se utilizan como vehículo, como recurso para otro tipo de operaciones, como el dinero, que el dinero, el peso, por ejemplo, el dólar, no es por sí mismo productivo, uno no espera obtener algo de ese billete. Lo utiliza para llevar adelante otro tipo de operaciones, pero no es el fin en sí mismo. Y me parece que esto es muy claro en la definición de FedeAst y por eso quería compartirla con ustedes. Va a quedar seguramente en la filmina, van a ver que hay una cantidad enorme de tokens, pero bueno, principalmente se pueden utilizar para inversiones, para dar derechos de uso, para permitir desarrollar determinado tipo de acciones, de operaciones, para usar, por ejemplo, el Zoom del edificio o para obtener beneficios directos de esos alquileres que se obtengan, que sería un poco la distinción que van a ver luego con Pablo entre proyectos de inversión y los que no son. En la Argentina participamos de uno de los países más pujantes en términos de adopción de cripto. Está posicionado en los primeros lugares en los rankings, tanto en volumen como en cantidad de transacciones a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Y somos cuna de programadores y de proyectos cripto que están teniendo una gran relevancia en el mercado. Yo para esta oportunidad elegí tres para compartir con ustedes. Uno es el caso de AgroToken, que ellos lo que hacen es tokenizar trigo, soja, maíz y darle bueno, liquidez a los productores. El caso de Travel XYZ, que es la tokenización de pasajes de Flybondi. Y el caso de OpenVino, que bueno, ellos tokenizan también botellas desde la producción y hasta lo que es la comercialización.
un poco para comentarles cada uno de estos casos, porque la tecnología en sí misma es como el peso, como el dólar que hablábamos recién, no es un fin en sí mismo, sino que tiene una finalidad, tiene un porqué. Y en estos casos, por ejemplo, en el caso de AgroToken, van a ver que en esta imagen que extrajimos del white paper del proyecto, ellos lo que hacen es, a través de una prueba de existencia de esos granos, le conceden o le otorgan al productor una cantidad de tokens equivalente, y esa cantidad de tokens el productor la puede consumir o puede usarla a través de una tarjeta Visa, lo cual le permite al productor no tener que liquidar, por ejemplo, todo el silo bolsa en el mismo momento, sino ir eligiendo en qué momento o a medida que va necesitando va a ir consumiendo cada uno de esos tokens o a copiarlos más a largo plazo si es su objetivo, ¿no? Su objetivo de inversión o de uso. Es un caso muy relevante de nuestro país, no solamente porque se involucra con el agro, que es una de las actividades más pujantes, sino porque demuestra que sigue, a pesar de toda la tecnología que se está aplicando, sigue siendo necesaria una persona que certifica la existencia de esos granos, y que a partir de ahí se puede dotar de liquidez en productos que en otro momento era bastante impensado, como en el caso de los granos. El otro caso que les quería compartir es el caso de los tickets de avión, de los pasajes, que permite hasta un determinado tiempo previo a la fecha del viaje transferir esos tokens, cosas que hasta ahora, como eran nominativos, era nombre de una persona y uno no podía transferirlos, generaba una cantidad de fricciones y de limitaciones para quienes operaban en esta actividad de manera con mayor volumen, ¿no? Por ejemplo, agencias de viajes que querían comprar paquetes de pasajes, con lo cual han logrado integrar una gran innovación en un sector muy tradicional como es el derecho aeronáutico y en un mercado bastante complejo por todas las implicancias que tiene a nivel internacional. El derecho aeronáutico tiene esta fricción de que, bueno, como el avión va muchas veces de un país a otro, toca tantas normativas y hay tantos tratados internacionales y demás que regulan la acción, la materia, que haber logrado esto es realmente admirable. Y el otro caso es el caso de OpenVino. Em, Ellos lo que hicieron fue justamente tokenizar lo que es la rentabilidad de los resultados. Generaron una especie de DAO en la cual los tenedores de tokens pueden participar y ellos tienen, bueno, a través de la DAO de Miraflores y demás, dan derechos a las personas que participan y que son tenedoras de tokens, con lo cual han ampliado las posibilidades a participar justamente de una actividad que por su envergadura y por su complejidad está restringida o por lo menos hasta ahora estaba restringida a un público muy selecto, ¿no? Una aclaración, no, eso está bueno resaltar que ese es un caso mendocino, así que es bueno justo estamos acá en Mendoza, es un caso local que tenemos y realmente ha sido muy pionero en lo que es la tokenización a nivel país, pero justamente tiene origen acá en Mendoza. Exactamente. Y es un proyecto muy desafiante porque combina tanto la parte económico-financiera del proyecto como la parte biológica, porque en definitiva las uvas, las vides y el vino es un activo biológico que se vence, que caduca, que está sujeto a las inclemencias del tiempo, con lo cual es un proyecto realmente desafiante en el que has llevado adelante y bueno, me parece que es sumamente innovador. Un poco para cerrar, que ya me estoy pasando con el tiempo, la idea era darle algunos elementos de cómo protegerse o cómo seleccionar, cómo filtrar los proyectos cuando uno quiere participar y comprar tokens. Y un poco hablábamos al principio, igual que en cualquier proyecto de inversión en el cual uno está pensando en comprar acciones, lo principal es entender el proyecto, qué y para qué se tokeniza. Van a ver luego cuando les cuente Pablo, pero si se tokeniza un inmueble, ya tienen que saber que en realidad no van a tener el inmueble, al menos no con la ley vigente.
entender el token, qué derechos me da el token, puedo firmar, perdón, puedo votar, no puedo votar, voy a tener resultados de este token, ¿cómo me los van a pagar? ¿Es automático? ¿Es a través de un smart contract? Son todas cosas que hay que mirar antes de comprar el token, porque una vez que uno ya está dentro, es difícil ejercer los derechos en el mundo tradicional. Y también entender la blockchain. Como les decía, no todas las blockchains son lo mismo y entender cuáles son las reglas bajo las cuales se opera esa blockchain es tan importante como entender el proyecto y el token que se desplegó. Les dejo un gráfico para luego, cuando, si quieren repasar las filminas, las slides, de cuáles son las preguntas o qué significan más bien estas preguntas en un proyecto, cuál es el activo, quién, cómo administra y quema, cuándo, en qué condiciones, dónde va a estar ubicado, dónde están las sociedades que operan con ese proyecto y quiénes son los actores, que un poco es el cierre de esta parte mía que tiene que ver con entender quiénes son las personas que lo están operando. Es una sociedad en las Seychelles? ¿Está en Argentina? ¿Está en Dubái? ¿Dónde está? Por supuesto, lo que les decía de la blockchain, ¿quién lo va a emitir? ¿Hay un PSAB, hay un prestador de un proveedor de servicios de activos virtuales o no? Son todas cuestiones que hay que mirar porque hay mucha oferta y todavía no está tan desarrollado el control regulatorio como para separar el polvo, la paja del trigo, al menos de antemano. Así que cualquier matriz de gestión de riesgos en este punto tiene que ver con esto, identificar los actores, qué rol tienen, qué grado de poder o de interés tienen en este lugar y cuál va a ser el plan, cuál va a ser la estrategia para abordar cada una de estas complejidades. En relación al token, fundamental, necesitamos saber cómo van a identificar a las personas. Es decir, ¿hay un proceso de identificación de cada tenedor del token? ¿O cada persona puede participar abiertamente sin ningún tipo de control? Los que ya le comentabas del derecho de voto. ¿Qué, cómo y cuándo se registra en la blockchain? También por esto que les comentaba antes, de que no siempre cada registro, cada movimiento se registra en la blockchain en procesos de tokenización y cómo se conectan ambos mundos, el mundo real y el mundo digital, y qué papel tengo yo en ese lugar, porque no es lo mismo ser un espectador que ser partícipe. Así que con esto yo los dejo ya en manos de Pablo, un poco excedida, perdón Pablo, con el tiempo, pero bueno, a disposición para las dudas Excelente. que haga falta o que hayan surgido. Bueno, excelente. Mil gracias, Giselle. La verdad que hemos dado como a la punta del iceberg de muchísimos temas que hay por detrás y la importancia también de que entender de que todos estos procesos financieros, como vos dijiste, de manejo de activos financieros o de dinero en cualquier tipo de operación, es muy importante ver la estructura, la seriedad de la estructura y conocer el instrumento en el cual nosotros nos estamos incorporando en nuestra decisión de inversión, porque no deja ser una decisión el participar en cada uno de estos negocios. ¿M? Exactamente. Es por eso que es tan importante estos procesos tecnológicos que en el mundo de los mercados de capitales, tanto en Europa, en Estados Unidos, como bueno, también en Latinoamérica y a nivel global, todos los mercados y todas las bolsas han puesto los ojos sobre estos procesos de regulación para ver si se tienen que regular o no, si se tienen que incluir o no, si a los sujetos hay que empezar a registrarlos o no. Vos dijiste ahí, Giselle, los PCAB, la representación de los activos, los mercados, las transacciones. Bueno, todo eso hoy forma parte también de las nuevas regulaciones que empezamos a tener en el mercado de capitales en la Argentina. Entonces yo los voy a dejar ahora entonces con Pablo, con Pablo vamos, entonces, Pablo va a abordar el tema de ver cómo es qué ha sucedido en Argentina en estos últimos meses, ¿no? Porque esto es muy reciente, porque es el puntapié de todo lo que tenemos nosotros para adelante, ¿no? Así que bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, y te escuchamos para que nos cuentes qué está haciendo, cómo está actuando la Comisión Nacional de Valores y respecto de los activos financieros
dentro del mercado y los procesos de tokenización y los sujetos que participan. Bueno, muchas gracias Karina y también muchas gracias a la Universidad de Mendoza y a Portfolio. La verdad que, bueno, Giselle nos hizo una excelente introducción, la verdad, muy rápida pero muy completa de lo que es la tokenización. Ahora, respecto a lo legal, lo primero que hay que tener en cuenta que cuando hay una tecnología tan importante o tan disruptiva, siempre se generan fricciones en el mundo del derecho, porque siempre los avances tecnológicos van muy rápido y el derecho es mucho más lento y cuesta en regularlos. Particularmente en el tema de la tokenización, que como bien decía Karina, involucra a los mercados de capitales, ahí se dan muchas fricciones regulatorias. ¿Y por qué? Primero porque de por sí los mercados de capitales son ámbitos muy regulados y porque el objeto de esa regulación es siempre la protección del inversor y que está en juego el ahorro público. Por eso hay en todos los países una estructura muy armada regulatoria y que ahora se está poniendo en duda justamente cómo se abarca a los criptoactivos. Ahora, para que se entienda un poco entonces la nueva regulación, primero voy a hacer una muy breve introducción de cómo es el marco regulatorio en Argentina. Nuestra regulación acá sobre mercado de capitales se asienta sobre todo sobre la ley 26831, que es la ley de mercado de capitales, y uno de los objetos o principales objetos de esta ley es el desarrollo del mercado y también regular a los sujetos que actúan en este mercado. Y esta ley da algunos conceptos muy importantes como son el concepto de oferta pública y de valor negociable, que son fundamentales porque justamente de estos conceptos dependen que empiece a entrar todo el régimen protectorio en juego. Y esta ley también es la que establece las funciones de la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo regulador y que de hecho estamos acá, como les decía antes Karina, gracias a la Comisión Nacional de Valores, que es la que auspicia o promociona de alguna manera todo este tipo de charlas. La Comisión Nacional de Valores tiene la atribución de supervisar, y regular, fiscalizar y sancionar a todos los actores que realizan alguna actividad vinculada con la oferta pública de valores negociables. Así regula tanto a los agentes, a los mercados, a las empresas que van a emitir y autoriza la oferta pública de valores negociables. Así cualquier empresa, por ejemplo, quiere salir a emitir acciones en el mercado de capitales, previo a ello tiene que obtener la autorización de la Comisión Nacional de Valores. A ver, Juli, si puedes pasar. Bueno, ahora, eso como una introducción previa. Ahora, ¿qué es lo que se empezó a regular en el tema de Web3 y tokenización? Lo primero que se hizo ya vino el año pasado, fíjense, es bastante reciente. Se sancionó la ley 27739 y esto vino en realidad por una presión del GAFI. Nos dijeron que teníamos que sacar esta ley si no nos bajaba la categoría. El GAFI es un organismo internacional que se preocupa por la prevención del lavado de activos. No iban a poner en una lista negra si no sancionábamos una ley que empiece a regular a los proveedores de servicios de activos virtuales. Entonces ahí aparece la primera regulación importante en Argentina, da una definición de activo virtual como una representación digital de valor que se puede comercializar y transferir digitalmente. Pero además de esa definición, también define al proveedor de servicio de activo virtual o PSAV, ya lo mencionaron antes, que acá es muy importante porque están comprendidos los exchange. Bueno, y dentro de esta definición, entonces nos indica cuáles son las tareas o las funciones que realizan los PSAV. Fíjense que son principalmente o todas tareas vinculadas a intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal o intercambio entre diferentes activos virtuales, transferencia de activos virtuales y también la custodia. Esa sería la función típica también del exchange, que es una de las más importantes. Entonces, ¿qué dice esta ley de novedoso? Crea un registro de proveedores de servicios de activo virtual y dice que ese registro va a estar a cargo de la Comisión Nacional de Valores. Ahí, Juli. Bueno, posteriormente, y con base a esta regulación, lo que hizo la CNV fue sancionar dos regulaciones que crearon este registro y además les impuso a los PCAB determinadas pautas de actuación que tenían que cumplir justamente para regular y proteger un poco más a los inversores. Por ejemplo, a ver, esta normativa en realidad es bastante completa, es muy técnica y hay muchas pautas que le he impuesto, pero para que se entienda y para dar algunos aspectos fundamentales,
lo que dice en estas resoluciones son, primero, que no se pueden realizar ninguna de las actividades que les mencionaba recién si no se está previamente inscripto en el registro de PSAB. Y después da algunas pautas puntuales para proteger a los inversores, como por ejemplo requisitos de patrimonio mínimo que tienen que tener los PSAB, les exige contar también con manuales de procedimiento, protocolos de ciberseguridad y también dispone muy claramente que tiene que haber una clara separación patrimonial entre el patrimonio de los inversores, o sea, los titulares de los tokens, y el patrimonio de la propia plataforma. Entonces, hasta acá lo que tenemos es que la CNB regula los PSAB, como les dije, se tienen que inscribir, por ejemplo, Binance o los demás que actúan en Argentina están inscritos en el registro. De hecho, ya hay más de 100 PSAB inscritos hoy, pero no regula todos los activos virtuales. Y acá es muy importante en relación a lo que le contaba Gisela antes, porque la CNB solo va a regular entonces los activos virtuales solo si caen en la definición de valor negociable. Ahora, no sé, dice si querés agregar un poco más de, por ejemplo, ella dio una clasificación muy buena, no se quiso expedir de todos los tipos de criptoactivos que hay, pero realmente es muy finito la categoría que representa los valores negociables. Por ejemplo, un caso muy puntual es el de la meme coin. Una meme coin la podemos comprar en Binance, quizás que es un exchange que está regulado como PSAB, pero respecto del token, no hay ninguna ahí regulación atrás, ninguna protección que nos dice que ese token realmente tiene eh, un proyecto o algo detrás, sino que en ese punto no hay ninguna regulación. ¿Querés agregar algo, dice ahí? No, no, me parece clarísimo, Pablo, cómo lo estás mencionando. Lo elemental es eso, que la CNB regula a quienes administran los tokens, pero no regula los tokens. Entonces, no hay un control de cuál es el respaldo que tiene cada uno de esos tokens, como hay actualmente en el mercado de valores, por ejemplo, con las sociedades que cotizan sus acciones. Cuando Coca-Cola cotiza en bolsa, bueno, la CNB y los organismos de contralor verifican que haya una empresa, que haya estados contables, que todo eso esté cumplido, y quizás uno tiende a pensar que en el ámbito de los criptoactivos sería parecido, pero no. Que el PSAB esté registrado no significa que el token haya pasado por un régimen de control del Estado, al menos no en nuestro país. Perfecto, Hago clarísimo. una pregunta solamente como para aclarar. ¿Significa entonces que, como bien dijiste, Pablo, como fue una exigencia de Gafi, tiene que ver solamente respecto de ahora la obligación de compliance que tienen los PSAB, como Binance son todos, respecto de los fondos que se van transaccionando, O sea, más que del instrumento en sí mismo, ¿no? claro, ahí hay la regulación que vino por imposición del GAFI es justamente a los efectos de la protección del lavado de activos. Y una de las cosas que dispone dice que los PCAB van a ser sujetos obligados ante la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, que justamente es la que se encarga de la protección ante el lavado de activos en el país. Pero bueno, como bien ahí lo aclaró Giselle, no una protección respecto del token en sí. Sí es importante también aclarar que en qué nos protege un poco la regulación de los PCAB, por ejemplo, que el exchange no va a desaparecer y no se va a llevar nuestros tokens, porque eso incluso pasó internacionalmente o hace un tiempo con exchange de otros países que no eran conocidos o algunos incluso fueron grandes, pero que no tenían una clara separación patrimonial entre el patrimonio del exchange y los tokens de los inversores. Entonces, eso sí nos protege ahora la norma argentina si nosotros invertimos en un exchange que está inscrito como PCAB, pero de nuevo, no significa que el token que compremos no va a perder su valor o que no va a haber una estafa realmente atrás de ese token. Perfecto. Ahora, Una aclaración, Pablo, para todos los que están, si queremos saber cuáles son los PSAB que se encuentran inscriptos, ¿dónde lo podemos conseguir? Es una de las preguntas que veo. bueno, ya están, no sabía que habían preguntas en el chat. Qué bueno que lo remarquen. En todo lo que es mercado de capitales hay muchísima información pública y en este caso la CNB es la que lleva el registro y ese registro es público. Así que si quieren fijarse quiénes son, pueden meterse a la página de la CNB y buscar el registro de PSAB y ahí les van a salir todos. Bueno, volviendo un poquito entonces en lo que es la categorización del token,
también esto lo dejó muy claro Giselle, que el token es una representación tecnológica de algo, pero siempre la calificación del token va a depender entonces del activo que representa. Ahí pasa, por favor. Bueno, y como les decía, la CNB solo va a regular los criptoactivos específicamente cuando encuadren en la categoría de valor negociable. Acá no quiero detenerme demasiado con esto, es un poco complejo, pero simplemente voy a decir acá que nuestra regulación nos basamos mucho en Estados Unidos porque hemos copiado incluso el régimen de Estados Unidos, pero lo bueno es que hoy entonces para determinar si un activo virtual tiene que estar regulado en caso de Estados Unidos, por la SEC o acá en nuestro país por la Comisión Nacional de Valores, se rige el mismo criterio que es el Howey Test, que en realidad es un test que viene de un fallo norteamericano de 1946, pero que tiene mucha actualidad hoy, ha vuelto a tener actualidad con el tema de criptoactivos y básicamente lo que dice es que cuando un instrumento, para ver si es considerado un valor negociable, tiene que cumplir 4 requisitos. Básicamente es que haya una inversión de dinero en una empresa común. Empresa común significa que los fondos que invierten todos los inversores van a estar destinados al mismo proyecto. Tiene que haber una expectativa de ganancia y esa expectativa de ganancia tiene que venir del esfuerzo del promotor o de terceros, pero es decir, no del esfuerzo del inversor. Y acá podemos ver, por ejemplo, fácilmente que una stablecoin no entra en la definición de valor negociable, por eso no tiene ninguna protección específica de la Comisión Nacional de Valores, pero aún así han habido muchos casos incluso de estafa que se han dado con stablecoin. Entonces ahí vemos de nuevo ese dilema que planteamos sobre la seguridad y que no estamos totalmente protegidos. Ahora, si querés ir pasar. Bueno, ahora sí que hizo la CNB respecto de la tokenización de valores negociables, y esto es muy nuevo, son 2 regulaciones de este año donde permitió específicamente tokenizar valores negociables. Vamos yendo muy de a poquito, lo que ha hecho la CNB es un sandbox regulatorio, que un sandbox viene a ser como una prueba piloto, y esto se aplica también el sistema de los sandbox, se aplican internacionalmente cuando hay una nueva tecnología que puede tener mucho impacto positivo, pero que también tiene muchos riesgos regulatorios. Entonces se van dando unas permisiones, digamos, unos permisos específicos para ir realizando pruebas y ver cómo va funcionando. Y también para que el regulador aprenda cómo funciona la tecnología y pueda regularlo bien. Entonces, acá se aprobó un sandbox que permite tokenizar. Primero, en un momento se hizo solo para certificados de participación de fideicomisos financieros y cuotapartes de fondos comunes de inversión cerrados. Y después, ahora, hace poquito, hace 2 meses, lo ampliaron un poco más, permitiendo también la tokenización de acciones, obligaciones negociables, CDR y valores representativos de deuda. Es decir, hoy es mucho más amplio el sandbox, aunque todavía no tenemos muchos casos, enseguida vamos a contar, pero es realmente nuevo esto, hay que ver cómo se va dando. Bueno, también es importante, por ejemplo, algo que dice acá, esta regulación, y como es una prueba piloto, no permite la tokenización, por ejemplo, de los bonos verdes ni los bonos vinculados a la sostenibilidad. Una pena, porque realmente hoy la sostenibilidad está en boga y muchísimos instrumentos de mercado de capitales apuntan a la sostenibilidad. En esto, bueno, Karina tiene muchísima experiencia en eso, y realmente vemos cómo el mercado va por ese lado. Podríamos criticarle a la Comisión Nacional de Valores por esto, pero la realidad es que, como les decía antes, una prueba piloto es un régimen de prueba. Entonces yo creo que cuando termine este régimen de prueba y haya una resolución definitiva, ahí seguramente se va a permitir también la tokenización de este tipo de instrumentos. Otros aspectos, por ejemplo, de la tokenización o de esta regulación es que la tokenización se puede hacer al momento mismo de la emisión o incluso se pueden tokenizar valores negociables que hayan sido emitidos con anterioridad. Por ejemplo, YPF podría decir que quiere tokenizar las acciones que ya tiene en circulación y se representarían entonces digitalmente. Bueno, acá y creo que es algo más importante, incluso el punto más conflictivo de la regulación o que no se termina por ahí mucho quizás de entender, es que la tokenización no es directa en el sentido de que no se produce una digitalización directa del valor negociable, sino que normalmente o tradicionalmente los valores negociables se depositan en caja de valores
que es el agente depositario central, o ese es el nombre técnico que tiene la caja de valores. Y hoy lo que ha permitido este régimen de tokenización es, primero, hay que depositar el instrumento en caja de valores, como se hace con cualquier otro, y recién ahí se abre la tokenización, es decir, se hace como un espejo. Sigue siendo el mismo valor negociable que está representado tanto en caja de valores, pero también digitalmente. Entonces ahí, eso por un lado sí tiene una ventaja de que el que adquiere un token puede después pedir que le den el valor negociable representado tradicionalmente. Entonces en ese caso el token se quema. Hoy en día tenemos esa dualidad que, como les decía, es parte de la prueba piloto. La verdad que un poquito las ventajas que nos da la blockchain y que las explicó muy bien Giselle, de registro inmutable, verificable, trazable e inalterable, no dejan de tener su plena aplicación al tener que hacer este régimen dual. Pero bueno, seguramente también en el futuro, si esta prueba piloto sale bien, podríamos llegar a una tokenización directa quizás. Bueno, y como les decía, esta normativa es muy nueva, pero ya tenemos un caso que está vigente, que es por ejemplo, Ripio ha permitido la tokenización del AL30, que es un bono emitido por el Estado Nacional. Y además, bueno, particularmente es un bono muy famoso porque es el bono que se utiliza para comprar dólar MEP o dólar bolsa. Así que por eso probablemente lo conozcan. Y bueno, ya lo tenemos en circulación. Hoy en día, entonces, a través de Ripio se puede comprar este token. Y después tenemos otro proyecto que en realidad habían anunciado que iba a salir antes, se hizo rogar un poco, ahora dicen que va a salir después de las elecciones, que es el de LAN Token. LAN Token, fíjense ahí en la descripción, lo que dicen es que podés participar en la compra de un campo. Eso, bueno, también lo explicó Giselle un poquito, que nuestra normativa no permite que el token represente la propiedad de un campo, sino que en nuestro régimen, para adquirir el derecho real de dominio sobre un inmueble, necesitamos título y modo suficiente, que es escritura e inscripción registral. Entonces, en realidad, con LAN Token, lo que adquirimos es una participación en un fideicomiso. En este caso, los bienes fideicomitidos son campos productivos, por ejemplo, con soja, y lo que nos da derecho entonces a participar ese fideicomiso es en los resultados futuros de la venta del producido del campo en proporción a la cantidad de tokens que tengamos. Y es interesante destacar también que LandToken lo empezó haciendo de manera privada, con un fideicomiso privado, aunque ahora, entonces, lo que tiene la CNB, que ya ha obtenido la aprobación, pero que falta que salga, es un fideicomiso financiero. Entonces, con esto, lo que han buscado es esto que lo tenían que hacer de manera privada, limitado a un número reducido de inversores, ahora lo puedan ofrecer públicamente y masivamente y con la autorización de la Comisión Nacional de Valores. Esperemos ahora. Queríamos llegar a esta charla con el primer caso, pero bueno, se hizo rogar, así que veremos qué pasa en los próximos días con este tema. Hasta acá llega lo que yo quería presentar. Creo que era una base de la regulación, que la Bueno, verdad que es muy complejo. fantástico. Bueno, les agradezco a los dos la puntualidad porque era para terminar a las 5. La verdad que hay muchísima cantidad de preguntas que a uno se le ocurrirían dentro de este ámbito porque la verdad estamos frente a la gran innovación que tiene el mercado regulado de capitales frente a un sistema de tokenización y un sistema de blockchain que tiene por característica y como esencia, como su ADN, el no tener tanta regulación como forma de su esencia y de vida. Entonces, congeniar estos dos mundos realmente es es una gran labor que se está haciendo a nivel global, porque nadie niega y es una realidad concreta que todos estos procesos tecnológicos tienen que ir acompañados de los procesos y de las evoluciones de los instrumentos financieros. ¿M? El tema es no encorsetarlos para que se transformen en algo inútil de usar, y tampoco que la normativa sea tan laxa que los riesgos que también acarree ocasionen problemas en los inversores y en las estructuras de los mercados. Creo que este equilibrio que hay que buscar es uno de los grandes
de los grandes temas que están sobre la mesa en todos los mercados y todas las bolsas a nivel global. ¿M? Desde ya, bueno, no sé si hay alguna pregunta, Juli, por Tenemos ahí, a una ver. pregunta en el chat. Ah, perfecto. A ver, ¿Bien que la lea? un parque solar, bueno, a ver ahí que están preguntando, es un caso de Córdoba. No sé si estás al tanto, Giselle, yo no lo conozco puntualmente, pero si lo querés leer, Juli. Nos preguntan si podríamos dar un detalle del parque solar fotovoltaico Mundo Maipú de Córdoba, cómo se fija el precio y si el precio del activo virtual, cómo es respecto al precio vuelco reconocido por la distribuidora de electricidad a un usuario. Si hay alguna Sí, ley o regulación en particular que permitió ajá. esto. Yo en realidad no conozco puntualmente este caso, no sé, Giselle, si estás al tanto del tema de un parque solar Un parque fotovoltaico de fotovoltaico. Córdoba. Co- Ajá, Conozco el exacto. Y caso, en pero todo no caso, conozco los detalles. Ahí, Me perdón, quedo ¿la con... perdimos a Karina? Creo que sí. ¿A mí me escuchás, Giselle? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Ahí, mira, Quería yo agregar tampoco. una cuestioncita, si me permiten. Sí, 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 claro. claro. Bueno, realmente estamos, digamos, en lo último que existe a nivel mundial del sistema financiero, porque todas estas cuestiones son nuevas, por lo tanto, se me surgió digamos, digamos, intervención por esta pregunta exactamente, porque yo calculo que esto es muy nuevo, ¿no es cierto? Los mercados internacionales obviamente deben estar bastante más avanzados que nosotros, pero nosotros tenemos que ir, digamos, ayornándonos a esta nueva tecnología y respaldados, como decía Pablo, por el derecho, porque realmente los argentinos en general siempre le buscamos la vuelta, entonces realmente tiene que tener una regulación, aparte de la que tiene la Comisión Nacional de Valores, de los actores privados. Esto quería comentarlo nomás, para que ustedes puedan seguir. Perfecto. Perfecto, gracias Eduardo. Muy, muy valioso tu aporte. Es tal cual lo que decís y creo que es un tema que siempre merece la regulación porque justamente todo el impacto que tiene con los inversores y que han habido muchos casos, la verdad, de estafas que se han visto entonces y mucho desconocimiento de esta tecnología y por otro lado una llegada masiva que tiene la tokenización con la facilidad que nos da el Internet. Entonces, por eso es importante la regulación adecuada. Ahí, Pablo, en Exacto. relación a tu pregunta, yo no conozco el detalle exacto de ese proyecto, pero lo que te puedo decir es que seguramente se enmarca de, por ejemplo, de la ley de generación de energía distribuida, que es la que permite generar los parques solares de hasta 12 megas sin tener que inyectar a camesa, pero eso es particularmente por el tema energía. Respecto del precio, ahí es depende, y eso, como lo decía Giselle antes, lo que se tokenice. No sé si en este parque se habrá tokenizado, por ejemplo, se puede tokenizar la energía generada por un parque solar, por un panel solar, perdón, o hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, el precio del activo va a depender de lo que está representando específicamente ese token. Igualmente, después podríamos ver un poquito más el proyecto y darte una respuesta más adecuada. Después por mail te lo indago un poquito más. Bueno, y tenemos otra consulta de Fernanda que nos dice cómo se facilita la transferencia de tokenización con un fideicomiso de por medio, particularmente cuando el comprador es extranjero. ¿Quieres? Giselle, ¿la querés contestar vos? Dale, 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 buenísimo. En principio, el fideicomiso se utiliza como un canal para poder llevar adelante este tipo de proyectos, porque como decíamos, en la mayoría de por ejemplo, en inmuebles y demás, no podemos representar digitalmente la cosa, sino que necesitamos algún canal que nos permita hacerlo. Y el fideicomiso en ese camino, a esa finalidad, es muy eficiente porque es flexible en la misma medida que es seguro jurídicamente.
En principio, normalmente lo que se hace es que aquella cosa que uno quiere tokenizar, vamos a volver al ejemplo de un inmueble, se transmite la propiedad fiduciaria de ese inmueble al fideicomiso y el fiduciario, el administrador de ese fideicomiso, es el que tokeniza, el que emite esos tokens y el que los administra de acuerdo a lo que se haya previsto en el contrato, o vamos a decirlo en el white paper y también en el fideicomiso, ¿no? Entonces funciona como un canal y permite esta doble vía de blindaje que hablábamos hace un rato, que permite, por un lado, estar seguros, ¿no? Seguros jurídicamente, ¿no? De que la persona que está tokenizando tiene derechos sobre la cosa que está tokenizando y también que va a estar protegido digamos, de la agresión de acreedores que sean ajenos a ese proyecto, que de otra manera quedarían afectados porque, bueno, si el inmueble siguiera a mi nombre y yo lo tokenizo, aunque tenga el derecho, mis acreedores podrían ir contra él. Y las personas que tengan tokens que representen algo sobre ese inmueble no podrían oponerse a mis acreedores en caso de que, por ejemplo, quisieran embargarme o ejecutarme. Entonces funciona en doble vía, digamos, el fideicomiso como protección. Muchas Sí, gracias, perdón, Giselle. Perfecto. Ajá. sí. Giselle, y después, y si el comprador es extranjero, creo que el proceso de tokenización lo que me permite a mí es la transversalidad entre distintas jurisdicciones sin que yo tenga problema, ¿no? Exactamente, Esa es la, exactamente, digamos, o sea, el fideicomiso es el vehículo, el vehículo que me exacto. da seguridad, y el proceso de tokenización lo que me permite es la mejor transacción, eh, es- eh, evitando algunos problemas que tenemos nosotros si usáramos los canales tradicionales de inversiones. Exactamente, porque una vez que los tokens ¿No? se emiten, ya pueden Claro, circular de manera independiente, digamos, de lo que es la administración del fideicomiso, con lo cual, exacto. aparte de que en la primera emisión, vamos a poner sería como una emisión primaria, el fiduciario emite los tokens y los atribuye o se los entrega a los primeros tenedores de tokens. Pero a partir de ese momento, esos tokens ya son, vamos a decir, ya están en el patrimonio de esos tenedores de tokens, de esos Claro. inversores o de esos partícipes. Entonces, ya a partir de ese momento, ellos pueden disponer, de acuerdo a las reglas que rijan a cualquier acto jurídico, de esos tokens sin tener que realizar pasos adicionales. Ojo, igual. Muchas veces se incorporan dentro de estos proyectos pautas de control de esta transferencia que exigen, por ejemplo, a través de billeteras multifirmas, se exige que el fiduciario tenga que consentir o tenga que aprobar esa transferencia y demás. Pero bueno, eso ya tiene que ver con cada caso concreto. En lo general es tal cual como lo decís, Cari. Sí, volvemos a lo mismo, o sea, hay que tener cuidado que todas estas cuestiones tecnológicas que parecen que es un simple clic, abrir una billetera, tiene por detrás, por eso es que tendemos esto, estamos haciendo, la verdad es una reunión entre abogados, por decirlo así, de legal, pero porque la verdad es que por atrás hay una estructura jurídica de negocio que muchas veces cuando la persona hace un clic o mira una página web o alguna cuestión en las redes sociales, no se da cuenta que por atrás hay toda una estructura que puede ser muy sólida o puede no serla, ¿no? Entonces, la Exactamente, importancia de estar informados, de conocer y asesorarse cuando vayan a realizar cualquier tipo de estos tipos de transacciones, ¿no? Eso totalmente, creo que es el mensaje hoy, importante y un poco, entender por qué estamos hablando de estos temas y no simplemente de cómo funciona una blockchain y cómo compro vendo, ¿no? O por ahí eh, esas cosas que uno escucha solamente de trading. No, no, no. Miremos un poquito atrás, veamos qué hay detrás y seamos inversores inteligentes o partícipes inteligentes de los sistemas. ¿Mm? Creo que es así. Ujú. Yo Karina, acá, sí, perdón. Eduardo. Sí, Karina. Nosotros que hemos trabajado en Mendoza Fiduciaria, creo que Sí. para empezar este tema y hacerlo real y práctico, porque soy un ansioso de la practicidad, digamos, Sí, de empezar, ¿viste? De empezar hemos rápido sido todo esto. síndicos los dos juntos en una fiduciaria financiera con Eduardo. Yo creo que nosotros tendríamos que empezar digamos, en cuanto al tema de algo más institucional, como sería Sí, el fideicomiso financiero, que hubiera un banco atrás, ¿viste?
que pudiese administrar digamos, el bien, digamos, entregado en fiducia para que realmente fuese un poco más seguro. Ya estaría un poco Claro. bastante más atrás los papeles que vos decís de abogados o de digamos, de que hay que conocer para Sí, meterse sí. en una transacción de este tipo. ¿Te parece? Totalmente, sí, 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 la verdad, bueno, por eso un poco también la CNB lo que armó fue tokenizar los títulos de deuda y los certificados de Sí, participación sí. emitidos en el Ok, marco de un fideicomiso financiero, ¿no? O sea, ok. va por ahí un poquito. Ujú. Bueno, yo quiero, antes de terminar, porque ya estamos con el tiempo, saludar, no sé si todavía está acá Carlos Oteiza Aguirre, muchísimas gracias. Carlos es que está a cargo de la Cámara Argentina de Sociedades Anónimas. Así que un placer, Carlos, que estés aquí con nosotros. Somos socios de la Cámara y la verdad es una de las organizaciones a las cuales a muchos de ustedes los invito también a participar, que realmente es un órgano muy consultivo en muchos de estos tipos de normativas que se van dictando. Así que muchísimas gracias, un honor, Carlos, que estés aquí con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si nos queda alguna otra pregunta, Juli, creo que no. No, No, estamos no acá. nos queda Bueno, ninguna pregunta. yo nada más que agradecerles a todos, agradecerte, Giselle, sumamente clara, creo que nos has dado realmente un ABC de qué es tokenizar. Pablo, también, muchísimas gracias. Muy claro y muy preciso en todo lo que nos has comentado y también nos ha dado como los puntitos y en qué está y en qué estado está el mercado de capitales en esta conjunción de tecnología y mercado tradicional. Así que muchísimas gracias, Pablo. Seguro que estos dos temas a los dos los vamos a seguir convocando para próximos encuentros, seguro, porque este es un tema que recién empieza. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, y Eduardo, por la universidad, mil millones de gracias. Una universidad que tanto quiero, la Universidad Mendoza. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí en representación de la universidad, en estos espacios que creo que hay que difundirlos Sí, muchísimos más para que sí, todos sí, sí, nuestros futuros profesionales también sí, conozcan, sí, porque yo siempre digo, esto va a ser de que el contador el día de mañana le va a tocar y va a decir, ¿y cómo lo registro? Yo siempre digo, le digo, a esos chicos de la facultad, digo, entiendan esto, le digo, cuando yo les explico esto, les explico porque algún día van a tener que auditar, van a tener que registrar, van a tener que mirar, no hemos hablado del tema impositivo, otro tema. sí. Tema impositivo, tema compliance, tiene muchísimas aristas todo esto, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, para nosotros un placer que hayan estado aquí en este encuentro de portfolio en la Semana Mundial del Inversor. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Karina. Realmente es un honor para la universidad que haya sido convocada por ustedes, que son, digamos, promotores iniciales de todo el mercado de capitales en Mendoza. Así que estamos dispuestos a que en cualquier momento podríamos organizar alguna jornada de este tipo dentro de la facultad. Como vos dijiste bien, hay una materia que se dedica a esto específicamente, al mercado de capitales, se llama la materia, pero todavía, digamos, está iniciándose todo este tema. Así que creo que sería muy Seguro, interesante convocarlos seguro que lo para poder tendremos. volcarle a los alumnos todo este conocimiento. Seguro que sí, porque es el hoy. Bueno, Totalmente. muchas gracias. Bueno, muchísimas Muchas gracias a gracias. todos. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes para todos. Lo mismo, suscribo las palabras de Bueno, y todos, yo así quisiera que agradecer. buenas tardes. Bueno, y yo quiero agradecer también Bueno. a Julieta, que ha estado en el back de la organización. Muchas gracias, Julieta. De nada, buenas tardes para todos.